Hola amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios, nada menos que el libro que quizás todos podemos estar esperando, que se relaciona con nuestro tiempo, la entrada a la tierra prometida. Lecciones de Josué acerca de la fe. Es el tema que nos toca estudiar en este trimestre y esperamos desarrollarlo con interés, que podamos todos aprender lecciones tal como el folleto nos lo presenta. Para ello quiero invitarles a que miremos el primer tema, la fórmula del éxito, y permítanme dar una introducción. Allí tenemos pues entonces para esta semana el estudio de Josué capítulo 1, que se titula de esa manera. Si lo observamos, trae otros versículos más que son de mucho interés. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante. También Josué 1, que es el que nos va a ocupar. Hebreos capítulo 6. También vamos a incluir Hebreos capítulo 4. Hay una porción, 4:8, que menciona a Josué en la entrada a la tierra prometida. Y otros textos más que allí aparecen en la lección. Invito a que leamos pues el texto inicial de memoria y entonces vamos a conversar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Queridos amigos, hace unas semanas atrás estudiamos el libro de Éxodo, un peregrinaje a la tierra prometida, y ahora estamos por entrar en la tierra prometida. Y dijimos un paralelo con nuestro tiempo, porque las profecías se están cumpliendo de un modo fantástico y rápido en los días actuales, que creemos que no faltará mucho en que Jesús venga y nos haga entrar en la tierra prometida, y esto es el cielo. Pero necesitamos aprender lecciones, tal como el título del folleto lo sugiere. Lecciones que nos ayuden a enfocarnos, a concentrarnos y especialmente a satisfacer las expectativas de Dios. Una de esas lecciones, amigos, que ahora vamos a verlo en un versículo bíblico, es desprendernos de las cosas de la tierra para que entonces Dios pueda hacernos entrar en la tierra prometida. En el caso de los israelitas, ustedes se acuerdan con cuánta frecuencia, vamos a llamarle la vieja generación, porque quienes entraron en la tierra prometida con Josué fue la siguiente generación. Aquellos hijos de menos de 20 años, fue como Dios se expresó a aquella generación incrédula que no quisieron tomar 40 años atrás la tierra prometida, luego de la inspección de los 12 espías, ¿recuerdan? Y que volvieron y 10 de ellos trajeron un falso informe. La gente desanimada pues no quiso avanzar más y Dios entonces se molestó, se enojó mucho. Y él dijo, lo que ustedes afirman que los hijos no van a entrar, pues son ellos los que van a entrar y ustedes no. Y así fue que la vieja generación quedó perdida, allí postrada en el desierto durante los 40 años. Y la nueva entró. Amigos, hoy también deseamos entrar en la tierra prometida, pero hay ciertas condiciones. Una de ellas, dije, es desprendernos de las cosas que nos atan aquí en la tierra, como aquella vieja generación que estaba atada a Egipto. Recuerden ustedes que en su mente traían todavía los deseos de comer la carne en las ollas de Egipto. Anhelaban allí estar bajo la tutela del faraón, pero por lo menos podían comer, despreciando la comida que Dios les había dado por casi 40 años, el maná. El texto nos va a contar en otras partes que ellos no sufrieron ni hinchazón en los pies. La ropa no envejeció. Ellos podían sobrevivir. Y así fue durante todo ese periodo de tiempo. Pero Dios no pudo hacer entrar su corazón en la tierra prometida porque todavía estaban atados en el desierto durante la travesía a los viejos estilos, a las viejas costumbres, a los viejos hábitos aprendidos en Egipto. En nuestros días lo mismo. Por eso esta lección nos tiene que ayudar a abrir nuestra mente. Quiero invitarles a que vayamos abriendo textos. Uno de ellos es Hebreos capítulo 11, versículo 13. Desde el versículo 8
nos trae ejemplos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, quienes ya vinieron a la tierra prometida, particularmente Abraham, y desarrollaron su vida allí en Canaán. Pero la forma en cómo lo expresa el autor de Hebreos en el versículo 13 va a ser interesante, porque Dios solamente va a bendecir a aquellos que sienten y actúan como estos grandes patriarcas. Leemos pues Hebreos 11:13 y aprendemos lecciones. Conforme a la fe murieron todos estos, esto es, venía hablando de Abraham, Isaac, Jacob, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Acaso no era Canaán? A ver cómo lo presenta el autor de Hebreos. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, recordemos Abraham salió de Ur de los Caldeos, luego Harán, y de allí se vino con la esposa y Lot a Canaán. Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. ¿Cuál? ¿Canaán? ¿La Canaán terrenal? No, la Canaán terrenal era de paso a donde va a entrar Josué con toda aquella generación. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y la Canaán terrenal, a donde entra Josué ahora, va a ser un modelo donde Dios espera que ellos desarrollen su carácter para heredar la Canaán celestial. Y amigos, realmente no solamente Josué, Caleb, su compañero, son los héroes de todo el libro de Josué, particularmente Josué, obviamente, y aquella primera generación que descansaron con Josué, porque luego vinieron problemas con las siguientes generaciones. Esto nos lo va a contar el libro de Jueces, el siguiente libro de Josué. Así que, para entender, amigos, esta porción de Josué, vamos a estudiar solamente el capítulo 1 hasta los versículos 9. Vamos a leer primeramente los versículos, invitamos a leerlos, y a traer las ilustraciones que el autor nos trae. Yo traeré otra para graficar lo que se intenta decir. Abrimos pues Josué capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. A ver qué lecciones aprendemos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Interesantemente, el autor nos hace la comparación entre Moisés y Josué, donde a uno se le llama siervo de Jehová y al otro ayudante de Moisés. No será todavía siervo de Jehová como lo será al final del capítulo o del libro de Josué. Allí se le llama siervo de Jehová. Qué interesante. Durante toda su experiencia, este ayudante de Moisés, o servidor, o sirviente, o siervo de Moisés, como le queramos llamar, tuvo que desarrollar características para llegar a ser el siervo de Jehová, así como lo fue Moisés. Saben, amigos, que la lección trata de este tema y es cómo nosotros aquí en la tierra tenemos que desarrollar características. La primera de ellas tiene que ver con nuestro carácter de humildad, de sencillez, sumisión, de lealtad al Señor y de obediencia. Y este carácter que se va puliendo en el fuego de la prueba diaria nos convertirá de siervos inútiles, como dice Lucas capítulo 17, en siervos de Jehová. Y el Señor quiere que todos lleguemos a esta madurez en el crecimiento, como lo alcanzó Josué. Así que, así pues, arrancamos con el primer versículo de Josué y seguimos leyendo los siguientes. Dice entonces, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo o servidor de Moisés, con estas palabras. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Notamos qué gran responsabilidad se le va a dar a Josué de cumplir todas las promesas
que se habían hecho ya desde Abraham, que su descendencia heredaría la tierra. Y así a lo largo de los 40 años, Dios les prometía que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Presentárselas bonita como realmente lo era. Pero cuánta gente fue muriendo en el desierto hasta que toda una generación desapareció. Pero los hijos, ellos sí heredarían la tierra prometida, pero ¿quién sería el líder que guiaría, que enfrentaría a los enemigos, que tendría tal entereza y confianza en Dios, tal dominio para soportar a una tan grande multitud, dominio como el que tuvo Moisés para soportar a la generación de su tiempo? Bien, Dios está escogiendo a Josué y le da semejante labor para que él lleve adelante, inspirándose en lo que él aprendió de su maestro, de Moisés. Y ahora con la presencia y la promesa de Dios, Josué tiene por delante una gran misión. Pero seguimos leyendo, apenas son los versículos introductorios para que comentemos a lo largo del estudio de esta semana la lección que nos corresponderá estudiar. Desde el desierto del Líbano, o mejor, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, paganos, cananeos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate. Y amigos, Dios da una palabra, una promesa, pero también hay en sentido paralelo y opuesto la colaboración y la participación del hombre. Dios promete no desamparar, pero le pide al hombre a cambio su completa sumisión y lealtad. Tú esfuérzate, sé valiente, no temas, haz lo que tienes que hacer. Yo estoy contigo. Yo no voy a hacer entrar al pueblo sin un líder físico, visible, tangible. La gente te va a mirar a ti y ellos te obedecerán, te respetarán, te escucharán, pero tú no puedes flaquear. Saben, amigos, cuando uno piensa en la historia de Moisés, déjenme apenas traer un ejemplo de lo que significa esforzarse, ser valiente y hacer el mandamiento de Dios. En la experiencia de Moisés de Éxodo 4, cuando por poco el ángel lo mata, curiosamente, se lo hizo llamar para que libre al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto. Y yendo de camino, el texto nos dirá que salió el ángel del Señor para matarlo. ¿Cómo es eso? Lo llama y luego intenta matarlo, ¿sí? Porque él no estaba cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Vamos a leer un poquito más acá y luego repasamos aquel texto de Éxodo 4, versículo 20 en adelante, 24, ahí va a aparecer esta escena que estoy comentando. Amigos, Dios quiere lealtad y obediencia, quiere la sumisión, pero que el hombre esté dispuesto absolutamente a hacer lo que Dios le pide, o como lo expresa en la primera parte de Josué capítulo 1, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Hoy actualmente, amigos, especialmente en este país, se está viviendo un sentido de que la gente se vuelca hacia la derecha y están los de la izquierda liberal, progresista, que se oponen, y un problema tan grave que se está viviendo aquí en este país. Dios nos diría, ni te tuerzas a la derecha, ni te vayas a la izquierda, mantente en el camino que yo te di. Leámoslo y luego la historia de Moisés también. Miremos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que yo se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha, no te vayas a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y repite el concepto en el siguiente versículo. La obediencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ese libro.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Yo sé lo que te digo, haz lo que yo te digo. Y finalmente, versículo 9, que cierra nuestro estudio de esta semana. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amigos, para que podamos entender lo que significa que un líder como Josué ahora, como Moisés en su momento, debían comandar huestes y cientos y miles de personas y que ellos debían representar la voluntad de Dios en perfecta obediencia. Miremos este ejemplo extraño que le pasó a Moisés, según Éxodo capítulo 4, 20 en adelante, para apreciar que Dios está llamando a este siervo, a Moisés, allí del desierto, de su familia. Él ya había formado familia, esposa, hijos, ya estaba por el segundo, y mientras vienen de camino, obedeciendo el mandato de Dios, el ángel de Jehová se le aparece para matarlo. Recordamos esa historia. Éxodo 4, 20 en adelante. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. De aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aparece entonces esta historia extraña. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matar a Moisés. ¿Cómo es eso? Se lo está llamando para una misión. Pero inmediatamente la esposa entendió cuál era el problema. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, una piedra cuchillosa, diríamos, muy afilada, y cortó el prepucio del segundo hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Claro, Moisés, a instancia de la esposa, no había hecho el sacrificio requerido. Esto es el servicio de la circuncisión de Génesis 17, que Dios había ordenado a Abraham. Él lo hizo a los 99 años y lo hizo con toda su familia, varones, por cierto, y de allí a toda su descendencia. Pero Séfora, que era de otro país, Etiopía, cusita, ella no entendió, rechazó, y ahora ella estaba llevando a su marido a la ruina, a la destrucción, por haber desobedecido un mandato de Dios. La historia sigue así, miramos. Y así el ángel lo dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bien, mis queridos amigos, ustedes pueden ver con esto que a Josué le espera la misma faena. Tenía que ser leal. Y felizmente el libro nos cuenta las hazañas, tanto de suyas como las del pueblo. Incluye una hazaña adicional de Caleb, notoria por cierto, y lógicamente Dios es el héroe en todas estas acciones de guerras y repartición de tierra. Pero en la lección nos trae una introducción personal. Allí se nos cuenta de un director de música de la Orquesta Filarmónica, Benjamín Sander, ustedes tienen allí. Pero déjenme contarles una historia personal mía, quizás, para ilustrarla. Son diferentes historias, ustedes pueden tener la suya también. Esto es cuando se le asigna a alguien una tarea, no tanto porque lo merezca, sino que tendrá que probar que realmente está a la altura del llamado que se le da. Tenía yo unos 20 años cuando, trabajando en la calle, en la venta de guitarras a domicilio, la compañía, pues evaluando las ventas que hacían sus empleados, miró mi caso y dijo: ok, Gustavo, hiciste muy buena faena este mes, así que para el inicio de este mes que viene, y entonces el presidente allí reunió a todos los vendedores. Yo estaba sorprendido, hice lo que tenía que hacer para sacar dinero. Tú vas a ser ahora
el líder de ventas de este mes. Yo me sorprendí. Yo sabía que había compañeros mucho mejor dotados, talentosos para vender y persuadir. Que aquella ocasión me habré esforzado. No sé por qué lo hicieron. Pero el hombre me dijo así claramente: mira, no te damos la mención porque eres el mejor de los vendedores, porque tú sabes que hay muy buenos vendedores acá, sino para que demuestres que eres el líder, te vamos a dar todo el mes. Y yo me tenía que esforzar, amigos. Pero pasó algo curioso. En ese mes, pues, yo ya venía estudiando la palabra de Dios y había decidido bautizarme. Y luego dejar el trabajo y mi ciudad para ir a estudiar teología, así inmediatamente. Y cuando contesto a mis compañeros, a mi jefe, uno de ellos dijo: es una locura, tú tienes futuro acá con el trabajo, la mención y todo. No, yo tengo otra vocación, lamento, y así fue. No sé cuántas semanas habré durado con ellos, ni en qué quedó aquella mención, pero tenía otra vocación. En el caso de Josué, amigos, él es el ayudante de Moisés, el siervo de Moisés. Como dije, en el capítulo 24 de Josué, allí se le menciona, ya casi al final, el siervo de Jehová. Y realmente merecía ese título con lo que hizo a lo largo de su historia. Tal como Dios se lo dijo: no te apartes, ni te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda, mantente, confía, haz lo que yo te pido. Y así como hice grande a Moisés delante de su pueblo, así te haré grande a ti delante de tu pueblo. Amigos, esta primera lección es la que necesitamos entender. Hoy Dios está buscando en usted y en mí iguales siervos de Jehová. Se nos aproxima el fin, se nos está viniendo. Y ustedes saben que ¿quiénes van a ser designados como siervos de Jehová en los últimos días? Los 144,000. Lógicamente, nadie sabe hasta el día de hoy, ni sabremos, quién es quién. Yo soy de los 144,000, que tú eres. No. Semejante arrogancia directamente Dios la vomita. Pero Dios sí promete a esos siervos. Ya lo dice el texto de Apocalipsis capítulo 7. Retengan los vientos hasta que hayamos sellado a los siervos del Señor. Quizás vamos a leer ese texto de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante, acerca de los 144,000 y la denominación que se les da. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Actualmente, amigos, esto es un cumplimiento literal. Las guerras están ya prácticamente por caer sobre el planeta. ¡Cuánta amenaza por todas partes! Y que se está levantando un movimiento, ustedes saben, de revivamiento en muchas partes del mundo. Y mayormente concentradas en la derecha, podemos decirlo de esa manera. Y a la vez nos acordamos de una profecía a la cual llamamos profecía regresiva del conflicto de los siglos, página 517 en español, en que el Señor nos advierte. Se dice profecía regresiva porque viene desde el tiempo de las plagas, desde el fondo hasta nuestros días. Que antes de las plagas Dios levantará un genuino revivamiento, aquel del fuerte pregón. Pero antes de ese genuino avivamiento vendrá uno falso, uno que se le parecerá al verdadero, en el cual Satanás hará derramar sus bendiciones y la gente creerá que allí Dios se está manifestando. Y en ese contexto se impondrá también la marca de la bestia como señal de que supuestamente Dios o el Dios de ellos, de este falso avivamiento, les está dando bendición. Oh, amigos, nos espera una situación dramática. Déjenme, quiero compartir con ustedes con referencia a este anuncio de avivamiento mundial que está ocurriendo en estos días. Países como Inglaterra, Corea del Sur y otros países donde hay movimientos de apoyo a una derecha cristiana con motivo del reciente suceso, el 10 de septiembre, cuando fue asesinado este activista
político religioso, Charles Kirk, allí, no solamente de este país, en muchos países del mundo que se identifican con un sentimiento y una acción en favor de una derecha cristiana. Pero permítame leer, gastemos un poquito de tiempo, leamos esta llamada profecía regresiva del conflicto de los siglos. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Pero ahora viene la hechura falsa. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal avivamiento, por eso profecía regresiva, antes que, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Amigos, sobre todo el mundo. Y hoy lo estamos contemplando. Si alguien me dice, ¿usted cree que ya este es el cumplimiento, el que está produciéndose actualmente, este avivamiento de la derecha cristiana, es el cumplimiento de la profecía? Amigos, si no lo es, le pegan el palo, como dicen los aficionados al fútbol. Allí estamos. Y es para estar muy atentos. ¿Atentos a qué? A que Dios quiere ahora ver a los siervos de Jehová. Así como Josué, ¿recuerdan? Miremos pues el texto de Apocalipsis capítulo 7, continuamos leyéndolo, como estos 4 ángeles detienen los vientos de violencia que se ciernen sobre el planeta, queriendo imponer leyes, mano dura, para que termine la violencia, pero amigos, del lado opuesto, exactamente lo contrario, y entonces Dios está observando, pero especialmente preparando a sus siervos. Leamos. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjese que al comienzo se nos dice que aparece otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y él es el que grita a los 4 ángeles. Que frenen, que frenen. Miremos el versículo 3. No hagáis daño a la tierra ni al mar y a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Jehová. ¿Recuerdan? Así se expresa la palabra de Dios acerca de Moisés. Son los siervos. Y luego a continuación enumerará quiénes son. Los 144,000. Amigos, Dios está esperando que mientras se desarrolla nuestro carácter diariamente, podamos sentir que Dios influye en nosotros. Nos acordamos quizás de esta escena. Siervo de Dios, solo tiene potestad sobre mí. Esto nos hace acordar a Josué en el capítulo 5, cuando se le apareció a alguien vestido de soldado. Ya en su momento estudiaremos esa porción. Y allí el visitante guerrero, el príncipe de los ejércitos de Jehová, le dice a Josué, soldado también, que él es el Señor. Y Josué se arrodilla. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Sácate los zapatos. Recuerda, ese texto ya lo vamos a estudiar oportunamente. Lo que importa ahora, amigos, es si Josué llenará la talla. ¿Qué es lo que Dios le pide? ¿Qué es lo que Josué hará? Una característica interesante de esta semana de estudio es que el autor provoca con un pensamiento que no sé si a ustedes
les habrá afectado de una manera u otra, es comparar a Josué con el profeta prometido por Dios a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Así como Moisés, yo estuve con él, así yo levantaré un profeta. Y así como mis palabras estuvieron en boca de Moisés, así ocurrirá con este profeta. Normalmente lo hemos aplicado a Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento trae ello. Vamos a mirar los textos. Pero el autor, en el día lunes, nos lo hace comparar con Josué. ¿Podemos hacer esto? Es interesante porque Josué, ya dijimos, amigos, da la talla. ¿Recuerdan la primera ilustración que conté del vendedor de guitarras y que lo nombran líder de los vendedores? Y alguien bien podría haber dicho, ¿y este da la talla? Vamos a ver, dejemos que corra el mes. Al cabo del mes veremos si da la talla, pero lo han nombrado anticipadamente líder, cuando en verdad debía hacerlo al final del mes. Amigos, en el caso de Josué, aquí ya nos están provocando. Es el profeta de Jehová prometido en Deuteronomio 18. Abrimos pues capítulo 18, versículo 15. Forma parte de las lecturas para esta semana. Para más detalle aparecerá luego descrito en el día domingo un nuevo Moisés. Dice así: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Estas son palabras de Moisés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que yo no muera. Siguiente versículo: y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y ahora es el turno de que Dios hable. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Sigue más todavía. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Así, mis queridos amigos, estamos mirando cómo Dios se reveló en Deuteronomio 18 acerca de este profeta que debía venir. Miremos pues ahora en el Nuevo Testamento cómo se cumple esta profecía. De hecho, los judíos en el tiempo de Jesús esperaban el advenimiento de este grandioso profeta. Lo leemos, por ejemplo, en San Juan capítulo 1. Vamos a mirar algunos versículos, entre ellos el versículo 21. Palabras que se dijeron a Juan Bautista. Dice así: y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? No, yo tampoco soy. Noten ahí, si eres el profeta. Así pues, los israelitas de los días de Juan Bautista esperaban que aparezca ese tal profeta predicho en Deuteronomio capítulo 18. O leemos ahora en San Juan capítulo 6, versículo 14. Otro ejemplo también del advenimiento de ese tal grande profeta que debía venir. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y también en San Juan 7:40 tenemos otro ejemplo. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
Verdaderamente este es el profeta. Vamos a mirar a continuación, amigos, cómo el autor lo menciona como el nuevo Moisés. ¿Sí? Ahí podemos leer juntos, dice Deuteronomio capítulo 18, ya lo hemos leído, Josué capítulo 1, los primeros 9 versículos los hemos leído. Y leemos la nota y cómo culmina diciendo que estamos frente a un nuevo Moisés. Aunque Moisés había muerto y un nuevo líder, Josué, había sido nombrado por Dios, existen paralelismos entre ellos. Dios había dicho a ambos que conducirían a su pueblo a la tierra que fue prometida a sus padres. El Señor le dice a Josué, como prometí a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. Josué terminaría la obra que había sido originalmente encomendada a Moisés. Era en realidad un nuevo Moisés. La pregunta que hago, amigos, es, ¿realmente podemos coincidir con el autor? La profecía se aplica naturalmente a Jesús. ¿Pero está Josué a la altura de Moisés? Permítame mirar. Recuerden que habíamos leído en Josué 1:2, siervo o servidor o ayudante de Moisés. Pero ahora vamos a comparar con Josué 24, versículo 29. ¿Cómo se le va a llamar ya al final de su historia, de su vida? Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, ya no siervo de Moisés, siendo de 110 años. Sí, amigos, al mirar la historia de Josué, por eso es la exhortación para que en esta semana y las que vienen miremos a este héroe de la talla de Moisés. Quizás Moisés se le conoce más y profundamente porque actuó muchos años, conversó directamente con Dios, presenció la gloria del Señor, él en persona recibió las tablas de la ley, guió al pueblo, soportó el hombre más manso de la tierra. En fin, ¿cuántos calificativos podríamos decir humanamente acerca de este siervo de Jehová? Pero acerca de Josué, lo mismo. Amigos, ustedes y yo estamos siendo llamados a ocupar puestos similares. ¿Recuerdan? Los siervos de Jehová, los 144,000. Lo hemos leído. Todos estamos siendo llamados, pero depende de nosotros, de nuestra elección. ¿Habremos de obedecer? ¿Habremos de mantenernos fieles? ¿Perseveraremos en ello? Vamos a ver algunos textos más todavía, como el de Deuteronomio capítulo 31, versículo 23 y 34:9, en que se nos habla de Moisés como siervo de Jehová. Dice allí, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Noten, amigos, Dios lo va a hacer. Dios espera que el hombre se adhiera a su promesa, a su voluntad, haga las cosas que tenga que hacer y se convertirá en siervo honorable de Jehová. Josué lo logró, los 144,000 lo lograrán. Ustedes y yo estamos siendo llamados para hacerlo también. Miremos todavía 34:9, otro texto sugerido que nos habla del valor de Josué y de la orden recibida y cómo él luego la tendrá que llevar a la práctica. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y esto significaba, amigos, que era un acto simbólico. No necesariamente que Moisés tuviera semejante poder para transmitir, sino que Josué aceptaba que su amo, su amigo, le impusiera las manos, y con esto indicaba sumisión de Josué a Moisés y a su ley que era del Señor, que Dios se la dio a Moisés para todo el pueblo, arrancando con Josué ahora, ya que era el líder y tenía que poner en ejemplo todo lo que Dios había ordenado. Y por lo tanto, al dejar que se le impongan las manos en la cabeza, era la unción, un nuevo líder que se somete a la ley de Moisés, que es ley del Señor, y le obedecerá. ¿Y qué dice más todavía el texto?
Y los hijos de Israel, ellos vieron que esto fue público. Y le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Fijémonos, el autor aquí nos trae el comentario que lo hemos expresado. Aunque el primer capítulo de Josué registra la transición entre dos grandes líderes de Israel, el personaje más importante es el propio Señor, cuyas palabras dan inicio al libro y cuya conducción a lo largo del libro de Josué es el tema principal. ¿Sí? Así que no hay duda de quién es el verdadero líder de Israel. Así pues, esta es la introducción que la lección nos trae y nos va también a dar la distribución. Muy bonito, amigos. Esto va a aparecer, aquí lo podemos observar, en el día siguiente, el día lunes. Pasa, posee, reparte, sirve. Es la tarea que te voy a asignar. Esto aparece todo descrito en el capítulo 1. El libro contiene iniciativas y que el hombre tendrá que aceptarlas y llevarlas adelante. Recuerden, amigos, que yo arranqué con la primera ilustración, similar a la que trae el autor de la lección. La compañía en la venta de guitarras pues me asigna. Es la iniciativa de ellos. Me nombran el líder de las ventas. Ok, demuéstralo, hazlo. Y lógicamente, con el honor no podía quedarme menos que mis compañeros, que yo sabía que eran más talentosos que yo, y tenía que esforzarme. Lo hicieron inteligentemente, me hicieron trabajar más. Pero yo cuidando el honor. Amigos, Dios honró a Josué. Ahora lo tiene que demostrar. Pero no para aparentar delante de Dios y delante del pueblo de que él era el líder. Josué tenía un corazón nuevo, de sumisión, de amor. Él tenía gratitud porque Dios los había librado de Egipto. Él lo presenció. Recuerdan que Josué fue aquel que estaba acompañando a Moisés mientras Moisés recibía las tablas, y cuando oyeron la idolatría en el llano, Josué dijo, eso es guerra. No es guerra. Yo estoy oyendo cantos idolátricos, música pagana, orgiástica. Y Josué todo lo presenció. Él acompañaba a su amo, él era el ayudante, el servidor de Moisés. Vio la intercesión de Moisés. Y cómo Dios fue amoroso con un pueblo que merecía ser destruido. Amigos, esas experiencias de Josué a lo largo de los 40 años, ver a Dios que obraba permanentemente a favor de ese pueblo que era incrédulo, excepto Josué y Caleb en esos 40 años de transición hasta la tierra prometida. Hoy, amigos, lo mismo. Para que seamos reconocidos siervos de Jehová, de los 144,000. Tenemos un proceso de crecimiento en este tiempo, donde manifestaremos lealtad a la palabra de Dios, lealtad a la ley de Dios, dominio de nuestro carácter. Cuando aparecen cosas que pueden enfurecernos, calmarnos, aspiremos, amigos, al título que Dios nos va a dar grandemente, siervo de Jehová. De siervos inútiles a siervo de Jehová. El título que hoy corresponde, mírelo, en Lucas capítulo 17, versículo 6 en adelante, en una parábola que Jesús contó acerca de cómo nos deberíamos autollamar, si queremos llamarnos de alguna manera. Aprendamos del Maestro. Entonces dijo el Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dios les pide fe a ustedes. Y entonces a continuación viene la parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Acaso el amo le dirá así al criado? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Yo pienso que no, dice Jesús. Y entonces su lección. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo
lo que os ha sido ordenado ahora, amigos, en esta tierra, en este peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Ese es el título que nos corresponde ahora, amigos, hasta que Dios nos diga, este siervo de Jehová, como lo fue Moisés, siervo de Jehová, como llegó a serlo Josué, siervo de Jehová. Para ello, amigos, el tema de esta semana y de todo el trimestre acerca de las lecciones de Josué y la fe, se nos trae esta propuesta de división. Muy interesante, por cierto, basada en los capítulos. Como tenemos acá, dice allí en el centro, el libro de Josué consta de 4 secciones principales, cada una caracterizada por un concepto específico que se expresa a través de la presencia dominante de una palabra. De Josué capítulo 1 al capítulo 5, versículo 12, la palabra dominante allí será pasar. Tú vas a pasar a la tierra prometida. La siguiente es poseer, de Josué capítulo 5, 13, hasta fin del capítulo 12. Luego que ya poseen la tierra prometida, de Josué capítulo 13 hasta fines del capítulo 21, es repartir la tierra. Pero luego al final, en los 3 últimos capítulos, 22, 23 y 24, ahora viene el pacto de obediencia, de servicio, donde Josué enfrenta a toda la población. Él ya les había dado el reposo, que aunque el texto dirá que él lo da, en Hebreos nos dirá de otra manera, capítulo 4, texto que en un momento vamos a mirar. Pero lo que importa ahora es que en esta cuádruple división aparece toda la historia del libro de Josué. Y lo que importa ahora en esta primera parte es que él va a pasar solamente cuando es obediente a las iniciativas de Dios. Quizás vamos a leer ahora el texto de Josué capítulo 21, la última parte, versículo 42 en adelante. Vemos que Josué cumplió todo lo que Dios le había pedido. Había pasado, poseído, repartido. Él podía sentir que había cumplido con Dios. Y Dios podía mirar a ese siervo. Ahora sí, es un siervo que ya puede descansar porque hizo lo que se le mandó. Pero mírenlo cómo lo expresa capítulo 21, versículo 42 en adelante del libro de Josué. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo, noten la expresión, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Pregunto, mis amigos, ¿podría estar Josué satisfecho con esta descripción? Señor, hice lo que me pediste. Ahora ya se repartió la tierra, ya tú puedes descansar, etcétera. Lo que dirá del siguiente versículo, capítulo 22, hasta el final. Pero vamos a compararlo con Hebreos capítulo 4, les invito, acerca del reposo. ¿Será que Josué pudo darle el reposo o Jehová pudo darles a través de Josué? Miremos el primer versículo. Hebreos 4, 1 en adelante. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, refiriéndose a la vieja generación, vamos a llamarla así, a la de los padres que murieron postrados en el desierto. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, las del Señor, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.
Amigos, este es un estudio sumamente interesante, el de Hebreos 4, que apenas estamos mirando para establecer comparación con el reposo de Josué, ya que el autor de Hebreos, Pablo, está trayendo el reposo de la creación del séptimo día y va a hacer una comparación, un estudio sumamente interesante. Pero seguimos leyendo. Y otra vez dice aquí en el Salmo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos, la vieja generación, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, los hijos sí entraron, pero la vieja generación no, por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Notamos? Así se está refiriendo al texto de Josué 21:44, el reposo que Jehová les dio. Pero el autor de Hebreos nos dice, pero Dios no se los dio. Y amigos, es el reposo de la gracia, de entrar en la comunión con Dios a través de la obediencia a sus mandamientos y en particular la perfecta obediencia al cuarto mandamiento, el del sábado, como lo va a decir a continuación. Por tanto, queda un reposo, sabatismos en griego, descanso sabático, traduce la Biblia de Jerusalén, para el pueblo de Dios. Y para que quede claro que habla de la observancia del cuarto mandamiento, a continuación dice, porque el que ha entrado en ese reposo del Señor, también ha reposado de sus obras, como Dios descansó de las suyas en la creación. Sí, amigos, hay lecciones que podemos aprender que nos pueden enriquecer. Y en el caso de Josué, cuanto más, este siervo que al haber obedecido a Dios, tal como Dios se lo dijo, y la lección aborda este tema de hacerlo para que prosperes. Amigos, el tema de la lección está sumamente interesante, yo recomiendo que se lo estudie, que se lo mire, pero acordémonos de algunas promesas que allí se dan. Voy a invitar a repasar algunos conceptos que la lección lo trae. Y es que todos somos herederos de la promesa del Señor. El texto dice que ya se les ha sido dada, pero se les está siendo dada. ¿Cómo es eso? Parece un juego de palabras. Bien, no es muy difícil de entender si observamos un paralelo similar en Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo. Versículo 4, 5 en adelante, cuando de los santos se dice que ya están sentados en los lugares celestiales, pero no lo están todavía, que fueron escogidos, es cierto, pero amigos, depende de nosotros de caer de esa elección si elegimos mal. Miremos Efesios capítulo 2, 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo vida. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Noten que si hay un creyente que ha muerto, aquí Pablo dice, ya está resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Pero estamos en la tierra, pero para el Señor ya estamos sentados en el cielo. Más todavía. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros por medio de Cristo. Sí, amigos, noten que el texto dice que ya se nos entregó, así como Dios les dice a Josué y a la generación, la tierra que yo les he entregado, pero ustedes tienen que pasar a poseerla. Esto es, van a guerrear, van a mantener absoluta distancia con esta gente. Acordémonos de las palabras dadas a Moisés. No emparentarás con ellos. Deuteronomio capítulo 7. No darás tu hijo a la hija de ellos. Y no tomarás el hijo de ellos para tu hija. Quebrarás sus altares. Acuérdense, amigos. Dios les daba la tierra prometida. Se las había dado, pero había una parte del hombre. Y el hombre tenía que actuar, hacer conforme a la voluntad de Dios. Y los textos para que nos acordemos.
No emparentarás con ellas, no darás tu hija al hijo de ellos, ni tomarás a su hija de ellos para tu hijo. Así también, si decimos que ya Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, que nos hizo resucitar, si alguien muere en nuestra generación, pero muere en la gracia y en la fe, resucitará. Y aquel siervo del Señor que avanza, pero sea que el martirio lo detiene, la muerte lo detiene, o aún en el tiempo de angustia, Él es liberado y no ve muerte y ve a Jesús en la segunda venida. Él se sentará en los lugares celestiales. Se le ha prometido, pero hay que tomar la tierra prometida. Hay que actuar, hay que obrar. Como ese texto, no emparentes con el enemigo, lo acabamos de leer. No emparentarás con ella, no darás tu hija, no tomarás a su hija, etc. Significa, amigos, que para que heredemos el cielo hay mandamientos que tenemos que obedecer. Por lo tanto, si Dios nos promete que nos lo va a dar, yo te lo doy. Para tomarlo tenemos que obedecer. Estos son los herederos de las promesas. Aún más, cuando se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, allí lo tenemos en el día miércoles. Las murallas casi inexpugnables. Acordémonos de los espías falsos, que ellos se decían a sí mismos que parecían como langostas. Y ahora Josué enviará 2 espías. Esto ya lo vamos a mirar más adelante cuando en las siguientes lecciones estudiemos de la toma de Jericó. Y cómo debía Josué tomar el testimonio de esos espías con el relato adicional de Rahab y preparar su gente. Amigos, él era el líder, tenía que inspirar, él mismo estar inspirado. Hoy lo mismo. ¿Queremos ser siervos de Jehová, amigos? Se nos está dando el cielo. Nos hará resucitar a aquellos que hayan fallecido. Nos hará sentar en los lugares celestiales, promesa del Señor. Pero hay que tomar la tierra prometida obedeciendo el mandato. No hagas parentesco, no tomes del anatema. Haz lo que te digo, mantén distancia de los pecadores. ¿Y cuántos de ellos vendrán? Salid de ella, pueblo mío, vendrán al pueblo de Dios en los últimos días. ¿No les parece, amigos, que ya estamos entrando en esos días? Para ello, Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente. No mires a la derecha cristiana. No mires a la izquierda, mantente y séme leal. Haz lo que te pido y tú vas a heredar la tierra prometida. Amigos, esta es la promesa que Dios nos está dando en este tiempo para que Dios nos haga prosperar. El tema de esta semana hablaba de ser próspero y exitoso. Y es posible hacerlo, porque el Señor lo promete. Tal vez alguien diría, pero yo no tengo bendiciones materiales. Amigos, es posible que no las tengamos. Es posible que a medida que avance el tiempo, cada vez tengamos más dificultades materiales. No podrán comprar ni vender. Pero si Él me promete que seré exitoso y próspero, amigos, ahora el Señor quiere lealtad. La prosperidad y el éxito vendrán, pero a medida que avance el tiempo, será cada vez más reducido. El enemigo no permitirá que prosperemos, a menos que caigamos en la trampa de la marca de la bestia, porque ellos sí podrán comprar y vender. ¿Captamos? Oh, amigos, qué desafío para esta generación que ya está por tomar la tierra prometida. Yo les invito, sintamos que formamos parte del grupo de Josué, de tomar Jericó, de entrar allí a escena, pero tenemos que ser leales. ¿Habrá algún Acán? Eso lo vamos a mirar más adelante. ¿Qué pasó con este hombre que trajo tanto mal cuando Dios había dicho que no debían tomar nada del botín enemigo y este desobedeció? Hoy igual, amigos, seamos obedientes. Que Dios nos bendiga en este estudio que estamos haciendo del libro de Josué y en los demás estudios que haremos hasta completar todo el libro para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios nos bendiga.